Hola, doy por iniciada esta tutoría. Este es el segundo tutorial donde vamos a estudiar lo que es diseño, en este caso electroneumático, bajo la metodología cascada. Bueno, para empezar, quiero plantear un problema, ¿ya? Vamos a trabajar lo que veníamos pues comentando. Y esta es la secuencia que quiero que estudiemos, ¿ya? Tenemos tres cilindros para este caso. Y pues como primera consideración, como ustedes saben, tenemos que separar en grupos, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es empezar a separar en grupos, luego colocar las señales internas, las señales externas y listo, ir a la simulación y probar. Entonces para ello tenemos que empezar a trabajar. Empezamos con separación de grupo en el inicio y en el final. Y aquí en medio, o aquí, vamos a ver dónde, porque pues la idea es separar en grupos, como les había comentado. Este es el caso menos deseado. ¿Por qué es el menos deseado? Porque en este caso vamos a tener entonces 6 grupos, ¿listo? Y si hacemos 6 grupos va a funcionar. Listo, está bien, puede que funcione, pero hay un problema y es que la idea es buscar la menor cantidad de grupos posibles. ¿Por qué buscar la menor cantidad de grupos posibles? Pues porque de esa manera podemos resumir y hacer que el circuito sea mucho más sencillo. Bueno, entonces por ejemplo tenemos esta opción, uno 2 3 4 grupos. Por ejemplo, vemos que aquí B menos y B más están en grupos distintos, así que puede funcionar. A menos y A más están en grupos distintos, puede funcionar. C más y C menos están en grupos distintos, puede funcionar. Pero, por ejemplo, estoy dividiendo estos dos. C y A no tienen nada que ver uno del otro, entonces podemos borrar esta barra de aquí. Esto indefectiblemente no podríamos borrarlo porque A menos y A más es una transición de un mismo cilindro, por lo tanto toca dejarla ahí. Este de acá, por ejemplo, mira, si yo miro estos dos, A y C no tienen nada que ver uno del otro, son distintos, así que puedo borrarla. Entonces, de esta manera ya podemos tener un primer planteamiento y a partir de esto ya podemos empezar a realizar y a poner las señales. Bueno, una vez ya tenemos separados los grupos, vamos a poner aquí, acá, aquí voy a escribir que esto es el grupo uno y lo mismo en el lado derecho, el grupo 2. Bueno, tengo mis dos grupos. Bueno, aquí tenemos tres elementos y tres elementos en cada uno de los grupos. Por lo tanto, como son acciones que están dentro de un mismo grupo, vamos a tener que poner señales, perdón, de estas internas, ¿ya? Entonces ponemos una señal interna aquí. También ponemos una señal interna acá. Ojo, ojo con eso que voy a comentar. Ojo con lo que voy a comentar. Bueno, no se trata de colocar señales que vayan generando como esta forma, ¿no? No se trata de generar, de poner señales que llevan esta forma que sube, baja, no. Es lo que el problema indique. Si el problema dice que las señales están dentro de un grupo, pues se colocan señales internas. Entonces, de la misma manera, esto lo voy a repetir para el lado derecho. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos entonces lo que son las señales, en este caso, internas. Bien, y las señales externas pues son las señales de cambio de grupo. Recuerden esto siempre, las señales externas son las señales de cambio de grupo. Por lo tanto, aquí tengo un cambio de grupo. Voy a ponerlo más grande. Aquí tengo un cambio de grupo. ¿Y dónde hay otro cambio de grupo? Pues sí, en la parte de acá, donde aquí termina este grupo, aquí cuando termina, acá, vuelve a arrancar acá, vuelve a arrancar en el principio. Entonces esto lo voy a poner de esta manera. Y bien, entonces ahora, ¿qué sigue? ¿Qué resta? ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, nos falta el start. El start va en esta posición de aquí. Bien. Una vez ya tenemos definido esto, venga, esta G1 lo voy a poner acá arriba. O aquí, a ver, voy a ponerlo aquí. Y esta G2 voy a ponerlo aquí. Esta es la representación del grupo, ¿no? Para que se tenga claridad al respecto. Bueno, esto lo voy a poner aquí. Esto sería una señal. Cada una de las flechas debe ir acompañada de una respectiva señal, que es finalmente un final de carrera, ¿no? Para que quede muy, muy claro. Dejémoslo ahí y este acá.
Bien, entonces ya tenemos, nos falta solamente una, no, nos faltan dos, tres, perdón. Una por aquí, una por acá y una aquí. Bien, entonces ahora lo que sigue será renombrar y pues definir cuáles son las señales. Por ejemplo, esto es el start o la marcha. Bien, start o marcha. Este de aquí sería, bueno, ya vamos a empezar con este de aquí. B, ponemos B. Si es menos, ponemos un 0. Esto yo creo que esta G nos va a estorbar aquí. Yo creo que nos puede confundir. Lo voy a poner aquí más bien encima de la rayita, ¿vale? Espero no volverlo a mover. Para representar pues el grupo. Yo creo que esto está muy claro, pero pues igual lo dejo ahí para que representemos lo que es el grupo 1 y el grupo 2. Bien, entonces B0, este sería C. Como tiene un más, será un 1. Este es un A, como tiene un menos es un 0. Este es un A más 1. Este es un C. Como tiene un menos, le ponemos un 0. Y aquí, y aquí nos faltó una. La de acá abajo. La de esta flecha de abajo, que es B. Y como terminan más, la vamos a denotar como un 1. Listo. Bueno, esta B es de esta flecha y esta A0 es de la flecha de acá arriba. Para que quede claro. Bueno, entonces ya ahí tenemos nuestro planteamiento. Venga, yo reviso otra vez. P0, C1, A0, A1, C0, B1 y estar listo. Con el planteamiento, miren que el planteamiento es realmente muy sencillo. Una vez el planteamiento está ya desarrollado, como debe ser y como corresponde, procedemos entonces a definir el circuito neumático. Para lo cual entonces yo voy a poner esto un poco más pequeño, pero lo voy a dejar ahí para poder... bueno, una cosita, voy a partir de esto, porque es que resulta que ya sabemos que son 3 cilindros y que son 3 cilindros que tienen 3 finales de carrera correspondientes. Entonces, de esa manera, yo pongo esto un poco más pegadito, un poquito zoom, y listo. Entonces ahí tenemos nuestros 3 sistemas neumáticos. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer yo a continuación? Vamos a hacer el circuito, pero en este caso va a ser un circuito eléctrico. Bueno, entonces tenemos 3 cilindros, A, B y C. Recuerden que cada cilindro debe llevar una válvula que puede ser 5 2 vías o 4 2 vías. Cualquiera de las dos está perfecto. Las respectivas válvulas estranguladoras para poder visualizar el avance y retroceso de los cilindros, de los vástagos, perdón, de una manera suave o lenta. Bueno, después de esto vamos a necesitar un sistema, voy a ponerlo grande, vamos a requerir una alimentación. Ojo que estamos ya en electroneumática, como esto es eléctrico, entonces nuestra alimentación no va a ser compresor propiamente, sino una fuente de alimentación de 24 voltios para este caso. Bueno, ¿qué manera vamos a requerir por aquí? Vamos a requerir quizá un relé o dos, no sé, voy a poner uno mientras tanto y luego lo copio y lo pego, y un par de solenoides. Vamos a requerir un pulsador, que es el start. Vamos a requerir unos cuantos interruptores abiertos y unos cuantos interruptores, o más bien contactos cerrados. Bien, con eso ya voy a proceder. Esto lo he puesto aquí porque lo voy a copiar y pegar de acuerdo a lo que necesite. Bueno, como les comentaba, al ser esto un circuito eléctrico, entonces nuestras válvulas van a tener solenoides. Por lo tanto, los accionamientos de esas válvulas van a ser esos elementos que hemos llamado solenoides, que son eléctricos. Bien, entonces ponemos uno en cada lado, en cada una de ellas, que nos va a representar el avance y el retroceso de cada una. Es decir, si yo doy play, entonces vamos a encontrar que cuando se active A más, el cilindro hace la carrera de avance, y cuando se active A menos, lo contrario. ¿Listo? Bueno, entonces una vez tenemos esto, ojo con eso que voy a comentar. Nosotros en clase hablábamos de que la válvula, al ser o al tener accionamientos eléctricos, entonces está asociada a una solenoide. Ya esta solenoide, esto de aquí es la representación de esto de acá. Es decir, este es el zoom. Esto es el zoom de ese accionamiento. Entonces vamos a poner en el lado derecho, voy a poner 4 de ellas. Perdón, 6. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué 6? Ustedes seguramente darán la respuesta.
tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 accionamientos y los vamos a nombrar, los vamos a renombrar entonces de esa manera. A más, A menos, B más, B menos, C más y C menos. Entonces, de esa manera yo los voy a llamar en ese orden. Hasta el momento yo no he tenido que recurrir al planteamiento. Estamos colocando componentes que son necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro circuito, ¿vale? Bueno, entonces procede lo siguiente. Vamos a conectar, como estas solenoides son las bobinas que me accionan estos elementos de aquí, entonces yo los voy a conectar cada uno de ellos a 0 voltios, ¿sí? La Tierra, es la Tierra, el 0 voltio, negativo, como lo queramos llamar, como lo queramos representar. ¿Listo? Siempre entonces estas bobinas tienen que ir aterrizadas a una línea de 0 voltios. Bien, al igual que mi relé. Mi relé de conmutación principal lo voy a poner acá. Bueno, ¿y por qué pongo un relé? Voy a poner un texto para poner un comentario. Ya ese comentario es el siguiente. Cuando K1, vamos a llamarle primero a esto K1. Cuando K1 se active, entonces a grupo 1 estará activo. Listo. Voy a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo aquí abajito mejor. Vamos a ponerlo ahí abajo. Listo. Y debajo voy a escribir cuando K1 no se active, el que va a estar activo es el grupo 2. Entonces voy a organizarlo. Entonces observen lo siguiente. Por favor, observen lo siguiente. Nosotros tenemos dos grupos. Es bien sabido que tenemos el grupo 1 y el grupo 2. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que concierne hacer aquí? Esto se llama un circuito electroneumático con relé único, donde vamos a tener K1 para representar cada uno de los grupos. Cuando está activo, tendremos el grupo 1 y cuando no está activo, el grupo 2. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Voy a copiar esto, lo voy a pegar y lo voy a poner por acá porque eso me puede servir más adelante. Entonces, aquí voy a poner K1 y aquí voy a poner K2. Entonces, K1 es un contacto abierto. Y este contacto abierto de cada uno me va a representar lo que es el grupo 1. El grupo 1. Esto me va a representar lo que es el grupo 1. ¿Listo? Y K1, pero cerrado, me va a representar el grupo 2. ¿Listo? Entonces esto va a representar lo que es el grupo 2. Tenemos dos grupos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que por favor esto quede muy, muy claro. Lo voy a hacer así, un ejemplo muy sencillo. Esto no es válido, pero es un ejemplo. Cuando yo doy play, cuando pulso en K1, miren que acá, perdón, aquí escribí algo que no es correcto, es K1, estamos solamente con un relé. Observe lo siguiente, cuando en este momento estaría activo el grupo 2, porque está cerrado. Entonces vamos a representar esto, por ejemplo, con un bombillo, con un piloto. Esto es un ejemplo nada más, esto es un ejemplo. Así que nos puede servir para la representación de este hecho. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo voy a poner esto de aquí de esta manera. Esto es un ejemplo, repito, un ejemplo. Voy a poner dos de estos, luego lo voy a borrar. Uno aquí y uno acá. Bien, entonces esto lo voy a conectar aquí a 24 voltios, al igual que el elemento de acá. Entonces observe lo siguiente. En este momento el grupo 2 está activo. Cuando yo pulso este botón, el grupo 1 se activa. ¿Por qué se activa? Porque K1 se activa. Entonces, conclusión. Cuando K1 se activa, el grupo 1 se activa. Cuando K1 no se activa el grupo 2. Es decir, o estamos en el grupo 1 o estamos en el grupo 2. Y vamos a ver que por defecto el último grupo es el que debe estar activo. En este caso, el grupo 2. Te repito, cuando está activo el K1 tiene corriente, miren que 24 está pasando por acá, cuando se activa K1, entonces por aquí se activa el grupo 1.
Si no se activa K1, estamos en el grupo 2. Esto es el resumen de lo que yo he puesto en este texto que está aquí. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, vamos a borrar esto, porque eso no va. Esto no va. Esto tampoco va. Y esto tampoco. Bien. Ahora, entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que compete hacer aquí? Lo siguiente. Una vez ya tenemos claro que esto es el grupo 1 y el grupo 2, vamos a distribuir de la siguiente manera. En el lado izquierdo vamos a poner las señales externas. ¿Listo? En el lado izquierdo las señales externas. Y en el lado derecho las señales que son internas. Internas. Miren que esto es muy mecánico. Entonces ahora sí, ¿cuáles son las señales internas y cuáles son las externas? Pues como es bien sabido, las señales son finales de carrera que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, más un pulsador start, que es este de aquí, que lo vamos a renombrar de una vez como start. Bien, entonces tenemos el start, pero faltan los finales de carrera. Ah, pero ¿cuáles son los finales de carrera? Los finales de carrera son contactos abiertos o pueden ser cerrados de acuerdo al caso. En este caso yo voy a poner 6 contactos abiertos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a estos contactos, bueno, voy a hacer lo siguiente antes de hacer eso. Hay que ponerle que el accionamiento es a través de rodillo. ¿Ya? Es un rodillo. El final de carrera, que es cuando se activa el vástago, es un rodillo. Que lo vamos a llamar a 0, a 1, a 2, a 3 y etcétera. Etcétera, etcétera. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Entonces, a 0, a 1. B0, B1, C0 y C1. Ustedes se preguntarán por qué A0, B0 y C0 salen de esa manera, pero miren a A1. Miren, por favor, observemos solamente estos dos. A0 automáticamente cambió de posición, de forma. Si yo pongo, por ejemplo, A50 o lo que sea, una cosa distinta, me queda de la misma manera. Pero si yo pongo A0, automáticamente cambia de forma el componente. Y eso se debe precisamente a que normalmente en posición por defecto el cilindro está adentro. Al el cilindro estar dentro de, perdón, el vástago estar dentro de su cilindro, entonces A0 está activo. ¿Listo? Como el vástago de este cilindro se encuentra adentro, A0 está activo porque lo está tocando. Recuerden que aquí hay una cabecita. Ya esa cabecita está tocando, imagínense la cabecita aquí tocando el final de carrera A0. Por favor, intenten visualizarlo. Listo. Entonces, con esto ya podemos empezar a determinar cuáles son las señales internas y cuáles son las externas. Tenemos 4 internas. Las internas son B0. Según esto, vamos a ponerlo en el lado derecho. Esto lo voy a poner arriba porque de pronto me puede servir. Entonces, B0, lo ubico, es este de aquí. La pongo en el lado derecho. C1, la pongo en el lado derecho. A1, la pongo en el lado derecho. Y C0 la pongo en el lado derecho. A0 la pongo en el lado izquierdo, es una señal externa. B1 la pongo en el lado izquierdo. Y Start ya está en el lado izquierdo. Entonces, como ustedes ven, las señales externas en el lado izquierdo, estas de acá abajo. Y las señales internas, que son 4, en el lado derecho, que son las de acá arriba. Bien, ahora, ¿cómo se conecta? ¿Cómo se conecta esto? Vamos guardando. Entonces, ustedes ven que para que se active el grupo 1, debe estar previamente Start y B1. ¿Listo? Start con B1 me activa el grupo 1. Entonces voy a poner en serie Start con B1. Lo voy a poner en serie, uno debajo de otro. Entonces vamos a poner esto de la siguiente manera. Conectamos un positivo, conectamos esto aquí y conectamos esto acá. Bueno, vamos a correrlo un poco más para la derecha. Y esto un poco más para la izquierda. Entonces, cuando conectamos esto de esa manera, resulta y sucede que... resulta y sucede que estaríamos entonces diciendo que cuando se active Start, estando el cilindro B fuera, porque la última señal de B es estando fuera, estando activo B, se activa K1. Y como recordamos, cuando K1 se activa es porque el grupo 1 está activo. Bueno, después de esto sigue otro detalle importante. Ese detalle importante es que este relé debe llevar un contacto de estos.
y esto se llama una retención. Esta retención es vital para que el sistema funcione correctamente, porque me permite, como dice la palabra, retener el estado. Ya entonces a este lo vamos a llamar K1. Esto siempre se pone, esto siempre hay que ponerlo, es decir, este K1 que está en paralelo al estar y al B1, son elementos que siempre hay que poner. Entonces los ponemos de la siguiente manera y entonces con esto ya podríamos tener la primera parte del circuito. Bueno, falta algo, me falta esta señal A0, es una señal externa. ¿Dónde se pone? Observe lo siguiente, observe por favor lo siguiente. A0 es una señal externa que es la que activa o me permite el cambio del grupo. Como esta es la que hace cambio de grupo, entonces esta la vamos a poner en esta posición de acá. Es decir, el del cambio de grupo lo vamos a poner aquí, pero no este. Vamos a poner de este que sería el cerrado. Un contacto cerrado, ponemos entonces A0 y miren que cambia automáticamente. No es este de aquí, es este de acá. Es decir, es un contacto cerrado que lo renombramos como en este caso lo dice el circuito A0. Conectamos, conectamos y ya está. Bueno, entonces ya tenemos conectada la parte izquierda. Start y B1, Start y B1. A0 que es el del cambio de grupo. A0 de cambio de grupo. Y vamos entonces con la parte del lado derecho. Bien, entonces para esta parte, ¿cómo vamos a proceder? Primero vamos a mirar los elementos que están condicionados. Por ejemplo, C+ está condicionado con B0. Sí, porque tiene una señal interna previamente. Y esta señal interna es la condición de C+. Entonces C+ está condicionado con el final de carrera B0. Entonces B0 lo voy a poner aquí en C+. Y lo conectamos aquí. Otra condicionada, A-. A- está condicionada por C1. C1 con A-. Ponemos aquí A- con C1. ¿Qué otra condicionada? C-. C- está con A1. C- con A1. Bien, conectamos aquí. Y la última condicionada es B+. B+ está condicionada con C0. B+ condicionada con C0. B+ condicionada con C0. Entonces, ¿cómo se conecta esto? Para conectarlo tenemos que hacer lo siguiente. El grupo 1, por ejemplo, tiene 3 acciones que las vamos a conectar de la siguiente manera. Por ejemplo, está B-, entonces buscamos B- y la conectamos al grupo 1. ¿Listo? Entonces vamos a poner esto un poco más arriba. Bien, C+ está en el grupo 1, por lo tanto, esto lo conectamos aquí también. ¿Qué otro? A-. A- también está en el grupo 1. Y bien, entonces ya tenemos los 3 elementos que están conectados en el grupo 1, que son B-, C+, A-. B-, C+, y A-, con sus respectivas condiciones, los que correspondan. El resto, por omisión, vamos a ver aquí, pues simplemente por defecto, por default está en el grupo 2. Entonces estos elementos los vamos a conectar al grupo 2 y al grupo 2. Y listo. Y nos falta algo. Y es que resulta que si yo doy play, no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque algo está faltando. Y esto les puede pasar y quiero que pase aquí para que de pronto no vayan a ustedes a verse enfrascados en un error que los puede dejar aquí pensando un buen tiempo sin encontrar una solución. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo doy estar, si yo muevo esto, por ejemplo, de manera manual, y esto de manera manual, y aún así doy estar y hago cosas por acá, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque este A+ realmente es un texto, es una etiqueta de texto que yo puedo mover, es una etiqueta. Y estas etiquetas de texto yo las puse como referencias. Realmente, ¿cómo se relacionan estos con estos? De la siguiente manera, doble clic sobre el puntico y escribimos A+, A-, B+, B-, C+, y C-. Bueno, esto es algo que les puede ocurrir, porque esto también se puede mover. Entonces, esto es una etiqueta de relación, que es distinto, es una marca. Pero la otra era un texto. Entonces, para que no les pase, por favor lo tienen presente. Bueno, entonces borramos el resto de elementos que sobraron y ya podemos tener completo nuestro circuito y totalmente funcional. Como vemos, el cilindro A y el cilindro B arrancan afuera.
el cilindro A y el cilindro B, miren acá a la izquierda, arrancan afuera. Entonces, al presionar Start, miren lo que va a suceder. El cilindro B debe regresar, luego sale C y luego regresa A. Vamos a ver. B, C, A, luego A, C, B. Vuelvo y repito. B, C, A, C, B. B, C, A, C, B. B, C, A, C, B. Listo. Ya tenemos la secuencia perfectamente funcional y ya podemos decir que hemos dado solución a este circuito mediante un sistema electroneumático. Bueno, doy por finalizada esta tutoría. Por favor, les recuerdo, ustedes pueden esto pausarlo, reanudarlo, volverlo a poner las veces que quieran porque están diferidos. Muchísimas gracias, hasta pronto.